Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano. En este que es su programa Sinceridad, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 9 de marzo de este 2025, 8 en punto de la noche y como siempre en compañía de Milena. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Un abrazo a la distancia, muchas bendiciones y aquí estamos preparaditos, pastor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, antes de cualquier cosa vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que siempre nos regala y para que todo lo que digamos y hablemos en esta hora pues sea el Espíritu Santo el que nos guíe, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por una oportunidad más que nos das a través de estos micrófonos de Radio Urbano, de poder llegar a tantas personas dentro y fuera del país con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor. Nos disponemos todos, nosotros aquí en cabina, la gente al otro lado del dial, todos nos disponemos, Señor, para recibir ese consejo que tienes para nosotros en el día de hoy y que ojalá no solamente seamos buenos oidores, sino que seamos mejores hacedores de tu palabra. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es. Para que usted se pueda comunicar con nosotros, tenemos una línea ahí casi directa, ¿no? Radio Urbano 106.com, radio en vivo, entonces usted puede mandar ahí su mensaje, su nombre y de dónde nos está escribiendo. Ahí los vamos a saludar. También hay un WhatsApp, pastor. El 6065-1059 es un WhatsApp, usted puede mandar ahí su mensaje de texto y si usted está fuera del país, signo más 506-6065-1059. Bueno, si no, en el enlace urbano106.com, ahí radio en vivo y ahí se puede conectar. Así es, o sea, es la radio FM 106 no, es urbano106.com. Y bueno, la gente que está aquí en Costa Rica, claro, a través de la radio normal. De la radio en normal. 105.9 de la FM. Okay. Gracias. Saludemos también a la gente de los centros penitenciarios que nunca nos pueden quedar por fuera, a todos los muchachos allá en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en Guapiles, San Carlos, La Leticia, todos los centros penitenciarios, la cárcel de mujeres, que bueno, sabemos que se las ingenian, miren, como nos han contado para escuchar el programa. Así es que mandarles un abrazo, una voz de ánimo, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar. Qué seguir bueno, adelante, que estén conectaditos ahí, así pastor. Es, un abrazo. La están para peleando. Ellos. Están peleando la buena batalla. Pero bueno, vamos a arrancar, mire, para que nos rinda el tiempo. Les decía que hoy es, ¿sí? Es que no sé si de pronto nos esté escuchando, pero dicen que a veces no se pueden entrar en la línea. Es nomás marcar el link que yo les mando, el azulito. Sí, o sea, marca ahí urbano106.com y ahí eso lo lleva a la página de Urbano y ahí hay una parte que dice radio en vivo, entonces se meten ahí. Okay. Y ahí ya lo pueden escuchar. Pero bueno, les estaba contando que hoy es 9 de marzo, ¿no? Entonces, si hoy es 9, ¿ayer qué fue? 8 de marzo. Bueno, ayer se celebró el Día de la Mujer. Así en general, yo creo que el mes de marzo dicen que es el mes de la mujer, pero bueno, ya todos sabemos que el Día de la Mujer es todos los días, el Día de la Madre es todos los días. Igual, ¿no? Lo que siempre hemos comentado, pero bueno, ya aquí hay una fecha especial en la cual, bueno, es que ya uno no sabe, Miles, si felicitar a las mujeres y nada de eso, porque algunas hasta se enojan, ¿no? Cuando uno dice felicidades a todas las mujeres, dice, no me felicite. Hay que celebrar el Día de la Mujer. No, eso no se celebra, es una conmemoración. Bueno, es un enredo tremendo, pero el caso es que ayer, 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Muchas felicidades a cada una de ustedes. Sí, espero que hayan pasado un lindo día, no solamente ayer, sino todos los días, ¿no? Pero bueno, el caso es que todos esos temas que tienen que ver con igualdad de género, con el empoderamiento de la mujer, bueno, son temas que hoy en día están como muy de moda, ¿no? Eso es un lenguaje de hoy, ¿no? Básicamente se convirtió ya en un lenguaje popular eso de que las mujeres empoderadas y todo ese asunto, ¿no? Y vemos una cantidad de mujeres luchando por lo que llaman igualdad de género como tal, ¿no? Y bueno, vamos a estar viendo eso hoy porque le decía yo a Milena que vamos a fungir, aunque Dios no necesita que nadie lo defienda. Así es. Pero sí obviamente dice que nosotros tenemos que estar prestos en el momento que nos toque para hacer buena defensa del Evangelio. Y de hacer defensa del Evangelio, pues es también defender a Dios mismo, ¿no? Porque si algo caracteriza a estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos muy anticristianos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Dios, pues tiene
anticuerpos como tal. Entonces, estamos partiendo de una pregunta, ¿no? Que es de la cual acusan a Dios, que si es Dios un Dios machista o no, ¿no? Entonces vamos a hacer como de abogados, mira, vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, antes de entrar en eso, ver algunas estadísticas que son interesantes, que nos pueden ayudar a entender, pues toda esta lucha, ¿no? En las que muchas mujeres, y digo muchas porque no todas, y yo diría que es una minoría, ¿no? La gran mayoría de las mujeres, ellas ni le paran bolas a todo esto. No prestan atención. Pero bueno, el caso es que hay algunas estadísticas que es bueno considerarlas, algunos datos sacados de internet, pero no son recientes, mire, para que lo tengamos presente. Eso no es que es de ahora, pero tampoco es que haya cambiado mucho, ¿no? Básicamente, ¿no? Por ejemplo, yo leía por ahí que el 76% de las mujeres les gustaría trabajar, preferirían trabajar, o sea que de cada 100 mujeres, 76 preferirían trabajar, pero solamente el 39% logra hacerlo, ¿no? O sea, mire, hay mucha diferencia entre las que les gustaría trabajar y las que al final lo pueden hacer, ¿no? También leía por ahí que el salario de las mujeres es en promedio un 80% del salario del hombre, para que vayan tomando nota, ¿no? Leía también por ahí que 1/3 de los puestos gerenciales, o sea, 1/3 nada más, están ocupados por mujeres. Obviamente los otros 2/3 por hombres. Que las mujeres representan más del 60% de las graduaciones, mire, o sea, de la gente que se gradúa en las universidades, son mujeres. Un poco más del 60% son mujeres, pero y las mujeres lideran el índice de desempleo. O sea, por ejemplo, yo no sé en cuánto andará ahora, pero cuando el desempleo andaba por allá como en el 11 punto algo %, los hombres era el 8 y la mujer el 16, no sé cómo anda ahora, pero el caso es que siempre ha sido mayor el desempleo en mujeres. Es como una constante. Que en hombres, aunque haya más graduandas, mujeres, ¿no? Sí. Cuando uno mira puestos de alta gerencia, hay una particularidad y es que la mujer, en puestos de alta gerencia, la mujer se puede ganar hasta 1 millón de colones menos que un hombre en el mismo puesto de gerencia. Sí. Ese 1 millón de colones para la gente que nos oye afuera son un poco menos de $2,000, ¿no? Por ahí anda. Entonces, si uno ve todo esto, y uno podría sacar más indicadores como tal. Y allí podríamos decir el desempleo de las mujeres puede que sean emprendedoras, pastor, que no las han tomado en cuenta. Porque puede después ser, de la también. Pandemia vino, la mujer tuvo que salir adelante. Puede ser. Puede ser que son emprendedoras, ¿no? Pero bueno, el caso es que viendo todo esto, Mile, uno diría, wow, entonces sí hay que luchar por la equidad de género, por la igualdad de género. Pero es que realmente el problema no es ese, ¿no? O sea, no es, el asunto aquí no se trata de buscar igualar a la mujer con el hombre, que la mujer sea igual al hombre. Aquí lo que se trata más bien es un tema de justicia, ¿no? Es que a la mujer se le haga justicia, ¿no? Y entonces en línea a todas estas estadísticas y todo eso, es las razones o tantas razones por las cuales se encasilla a Dios como un Dios machista, ¿no? Porque al final, ¿de quién es la culpa todo? Mire? De Dios, ¿no? De Dios. Entonces, como encasillan a Dios como un Dios machista, pues obviamente la Biblia es un libro, porque aunque la Biblia no es un libro común y corriente, pero la Biblia lo encasillan como un libro machista. Y a los cristianos en general los encasillan como un gremio o una agrupación o una religión o lo que usted quiera llamarle, machista, ¿no? Básicamente por ahí va el asunto. Entonces eso es lo que queríamos tocar hoy, si es realmente un Dios machista o no, qué representa la mujer para Dios y todo eso. Pero bueno, vamos a definir lo que es el machismo, ¿no? Porque la gente habla del machismo y del machista, pero ¿qué es el machismo? Bueno, el machismo es una actitud o creencia donde el hombre es superior por naturaleza a la mujer. Recuerden, no es que el hombre sea superior, sino que esto es una creencia, ¿no? Ese es el machismo. También hace referencia a un conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y la prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer. Eso es el machismo, ¿no? Para que lo tengamos presente. Ahora, a Dios lo están encasillando en esa definición, entonces vamos a ver por lo que vamos a estar compartiendo que nada de esto que hemos leído y todo eso pues tienen que ver con Dios, o sea, sino que es un encasillamiento de la sociedad misma, exacto, ¿no? Básicamente. ¿Es entonces, una sociedad machista? Podría ser una pregunta. Sí, pero eso no quiere decir que Dios sea machista. Ajá, entonces, correcto. y a veces las personas que son machistas, pues ni cuenta se dan de que son machistas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es absorbiendo la cultura en la que viven, ya sea por nacionalidad o por condiciones sociales. O sea, es claro que hay algunos países
donde por cultura del mismo país Sí. son machistas, uno los Las conoce. mamás, en primer lugar eran los hombres, la mejor comida era el hombre, entonces Sí. la mujer ha hecho que haya una sociedad machista. Entonces, pues bueno, realmente la mujer no debería buscar equidad de género, esa Ajá. igualdad de género, sino más bien buscar justicia para ella, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Porque en esa búsqueda de las mujeres de buscar equidad, y en vez de más bien forzar a que el hombre suba al nivel de la mujer, lo que se ha logrado con esto más bien es que las mujeres han bajado al nivel del hombre, ¿no? Sí, qué Y cuando lástima. decimos que han bajado al nivel del hombre no es porque uno se quiera denigrar, sino que no es un secreto, obviamente, que los hombres son, como dirían popularmente, más conchos, ¿no? O sea, son más... Más vaguitos. Sí, o sea, la mujer tiene un nivel de exigencia mayor, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos que la mujer, tratando de buscar esa equidad, más bien ha bajado al nivel del hombre? En que hoy en día las mujeres se emborrachan igual que los hombres. Sí. Imagínate, eso es bajar al nivel de ellos, ¿no? O de nosotros, Ponen bueno, taco, de ellos, taco. porque yo no me emborracho. Se Son ponen- adúlteras las mujeres hoy, igual que los hombres. Sí, si usted me la hizo, usted me la paga. Son mentirosas igual que los hombres, son irresponsables igual que los hombres. Entonces, no es que en los hombres esto sea normal, porque eso no es normal, Dios no nos ha creado para hacer eso. Pero digamos que en los hombres, por su naturaleza de hombres, como que son actitudes típicas, ¿no? ¿Cierto que sí? Y entonces uno no esperaría que las mujeres realmente buscando esa equidad, pues bajen a ese nivel, ¿no? Y bueno, y esto que estoy diciendo ahorita de emborracharse, eso pues no es que sea la situación más grave, ni tampoco que la situación que vivimos en estos países de por acá, pues sea lo más grave, ¿no? Hay otros países y otras culturas donde este tema de hombres, mujeres en relación a los hombres, pues es muchísimo peor, ¿no? Básicamente, pero peor todavía, y vamos a estar comentando algunas de ellas, ¿no? Entonces les decía pues que pues a Dios se le encasilla básicamente en esta condición de ser un Dios machista, pero realmente eso obedece más a interpretaciones particulares que la gente hace de algunos pasajes bíblicos, algunas cosas que están en la palabra de Dios, que hacen que se encasille a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes cuál es una de las frases que más revienta a todas estas mujeres que son feministas y que andan buscando la equidad de género? Ese pasaje en la Biblia que dice que la mujer debe sujetarse al marido. Dice, uy, no, si ve, eso es un Dios machista y la Biblia es machismo, eso es machismo puro, ¿me entiende? Pero bueno, si uno analiza eso, realmente es solo un orden que Dios estableció. Ahora, ¿es un orden que Dios estableció para quién, Mile? Es para los que quieren seguir a Dios. Para su pueblo, ¿cierto? Sí. Todo lo que esté en la Biblia, todo lo que esté en la palabra, ¿para quién es? Para el pueblo de Dios. Así es. Usted, mujer, que no hace parte del pueblo de Dios, Sí. pues eso no es para usted, ¿no? Tranquila, ¿no? ¿Para qué se aira y todo eso? Se Pues, desgasta. no, es que me preocupan las otras que viven. No, eso simplemente son condiciones de orden que Dios ha establecido, ¿no? Y para personas, hombres y mujeres que creemos en Él y que sabemos por lo que conocemos de Él, que ¿Por todo qué lo lo que venga dejó? de Él es para nuestro bien, ¿no? ¿Y por qué lo dejó? Entonces, ¿para quién va eso de que la mujer debe sujetarse al marido? Pues bueno, para mujeres, obviamente que tengan maridos ambos temerosos de Dios, para hombres y mujeres que hacemos parte del reino de Dios. Y lo hemos hablado de pronto en la iglesia o en otras partes, de que cuando una mujer temerosa de Dios, mire, está casada con un hombre temeroso de Dios, pues la mujer, siempre y cuando el hombre sea temeroso de Dios, la mujer no va a tener ningún problema en Sí. sujetarse a ese Ya- marido, Ya es ganancia. siempre y cuando ese marido esté sujeto a Dios, ¿no? O Así sea, es. ¿por qué? Porque la primera beneficiada es ella, porque ese marido tiene una relación firme con Dios, teme perder esa relación con Dios, y en medio de temer perder esa relación con Dios, pues la primera beneficiada de esa relación, de ese marido con Dios, va a ser la mujer. Así ¿Cierto que sí? Ahora, lo que pasa es que siempre leen una parte de la enseñanza que dice, la mujer debe sujetarse al marido. ¿Sí ve? Machismo. Pero es que ahí no termina lo que dice la palabra. Dice la palabra como conviene en el Señor, Así como es. conviene. Ahí está la clave. Hay muchas mujeres que se someten a sus maridos, pero que el marido no tiene nada que ver con Dios, y se sí. someten en cosas que no tienen nada que ver Nada. o no convienen en el Señor como tal, ¿no? Entonces, por eso es que te decía que agarran parte de la palabra nada más e Sí. interpretan pasajes a su conveniencia. Entonces eso los lleva a tildar a Dios como machista y todo eso, pero no es cuestión de Dios, ni mucho menos como tal. Ahora, estamos hablando de que es un encasillamiento de la sociedad misma, mire, y no es un secreto
que la mujer en la antigüedad era maltratada, eso es una realidad, ¿no? Así es. Y ¿sabes qué es lo peor de eso? Que hay muchos países por allá en el oriente que mantienen esas costumbres todavía. Pero ¿sabes qué es más triste aún, Mile? Que hay muchas iglesias que todavía mantienen esas costumbres, o sea, esas cosas que eran de la antigüedad como tal, donde la mujer tenía obviamente un papel poco relevante como tal. Es más, la mujer era un cero a la izquierda, como dicen, era algo que no es válido. Entonces, ¿a qué me refiero yo con que hay algunas iglesias que todavía mantienen a la mujer en ese rol de ser personas no tomadas en cuenta? Por ejemplo, cuando dicen que ellas no pueden pastorear, que no pueden enseñar, que no se pueden maquillar, que no pueden usar pantalones, que tiene, bueno, una cantidad de cosas que es lo que conocemos como el legalismo, ¿no? Sí, ponerse túnicas separadas del hombre, no pueden Eso. estar En la antigüedad los hombres Ajá. ocupaban los principales lugares de la sinagoga y las mujeres por allá atrás donde quedara espacio, ¿no? Obviamente hoy en día eso no se ve, aunque hay algunas iglesias donde quieren seguir discriminando a la mujer como en aquellos tiempos, que son iglesias muy legalistas. Acuérdate que el legalismo, ya que mencioné esa palabra, el legalismo es legislar donde Dios no legisla. Hay muchas cosas de estas que les mencioné ahorita que eso no es lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Entonces agarran versículos aislados y los interpretan a la conveniencia, precisamente para manipular o para no perder o seguir ejerciendo cierto dominio sobre la gente como tal. Es una realidad, como les decía ahorita, que la mujer en la antigüedad pues era maltratada, eso es una realidad y tratada con discriminación y casi que con desprecio, mire. Así es. Por ejemplo, en Israel, la religión en la antigüedad era, y todavía hoy en día en muchos de esos países se sigue manteniendo la religión, pues era cuestión de varones, ¿no? Básicamente la mujer no podía estudiar la Torá. La última palabra era el hombre. La mujer no podía estudiar la Torá, era indigna de participar en muchas fiestas, la mayoría eran analfabetas, eran consideradas una carga para la familia, era una persona casi para ignorar, obligadas permanentemente a rituales de purificación. No se podía hablar con una mujer en público y menos si era casada. Muchas leyes de repudio que las perjudicaban. Por ejemplo, las viudas era algo... Una viuda la tenía bien complicada para subsistir en ese entonces, porque si una mujer quedaba viuda, prácticamente estaba confinada, Mile, a que algún militar cercano, algún familiar cercano se hiciera cargo de ella, ¿no? Sí. Entonces, imagínate realmente el valor que tenía la mujer en ese entonces. En el oriente. En esos países, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Nada, ¿no? Era parte de la sociedad como tal. Y aquí en el occidente no nos vamos tan lejos. Cuentan nuestros abuelos, nuestras abuelas, que ellas no podían ir a la escuela, no, usted es para la cocina, usted vaya, el hombre es el que mandaban a estudiar, la mejor comida, y usted no, allá, relegada, le quitaban esa... ¿Pero qué tiene que ver Dios con eso? Nada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo encasillan ahí, pero eran cosas de la misma cultura, la misma sociedad como tal, costumbres de los pueblos. De la ignorancia, sí, de la ignorancia. Entonces, a raíz de eso, Mile, para contestar esa pregunta que nos hicimos al principio, que si Dios era machista o si Dios es machista, pues uno no podría irse por lo que la sociedad dice. Sí, exacto. Tendría uno que irse por lo que dice ¿quién? La palabra. Dios mismo, por medio de su palabra, ¿no? Ajá. Entonces, contestarse preguntas como, ¿cómo fue que Dios creó a la mujer? ¿Para qué la creó? ¿En qué condiciones la creó? ¿Qué rol le dio? Que eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Ahí es donde está. Entonces, vamos a ir desarrollando eso para que, recuerde, arrancamos con esa pregunta, ¿no? ¿Es Dios un Dios machista? Y comenzamos a ver como un entorno de lo que es la sociedad y el papel de la mujer en la antigüedad. Y cómo en algunos países todavía se mantiene y cómo tristemente algunas iglesias todavía mantienen ese rol secundario de la mujer, ¿no? Así es. Y dicen que Dios es machista. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no se toma la molestia de decir qué es lo que verdaderamente dice Dios en la palabra, qué es lo que vamos a tratar de estudiar o ver en este rato que nos queda, ¿no? Entonces tendríamos que irnos al principio, Mile. Desde el principio. Al Génesis. Así es. Para ver cómo fue que Dios creó a la mujer. Dice la palabra en Génesis 1:27. Sí. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Ojo. Ahí a los dos, ¿no? Al hombre y a la mujer a su imagen. No es que creó al hombre a su imagen y la mujer que se defienda, no. Creó al hombre y a la mujer a su imagen, es decir, en igualdad de condiciones, a su imagen y semejanza en lo moral y en lo espiritual, ¿no? Con las mismas cualidades y los mismos derechos y las mismas responsabilidades, ¿no? Porque por allá en el versículo 28 les dijo, bueno, ustedes tienen que fructificar, tienen que multiplicarse.
Administrar. Tienen que sojuzgar, señorear, administrar lo que dice Milena ahí. A ambos, ¿no? No es que le dijo al hombre o le dijo a la mujer, no, a ambos le dijo básicamente que tenían que hacer eso en igualdad. Una responsabilidad les dio a cada uno. Les dio y eso, ahora que tú dices una responsabilidad, obviamente nosotros sabiendo cómo trabaja Dios, que Dios le da a uno responsabilidades o roles dependiendo de su capacidad. Sí. Entonces les dio a ellos la misma capacidad mental, porque si les dijo a ambos, señoreen, fructifiquen, multipliquen y sojuzguen a ambos, es porque ambos tenían la misma capacidad de hacerlo, ¿no? Ambos tienen las mismas cualidades en cuanto a la inteligencia, ¿no? Y la que fueran administradores, misma, ¿no? La mujer como el hombre tienen su propia identidad, pastor. Claro, porque recuerde, conociendo al Dios que conocemos, Dios es un Dios justo. Así es. Y Dios no nos va a pedir a nosotros y vayamos aplicando para nosotros. Dios no le va a pedir a nadie algo que esa persona no pueda hacer, ¿no? Dios pide a su gente, a su pueblo. No quiere sacrificios, pastor. No sacrificios, conforme a sus capacidades, ¿no? De acuerdo a sus capacidades. Entonces partamos de ahí, que Dios creó al hombre y a la mujer, ambos los creó a su imagen, su semejanza, con las mismas capacidades y les asignó las mismas tareas, ¿no? Así básicamente es. Eso. Después en Génesis 2:21 dice que Dios formó a la mujer de la costilla del hombre. La costilla no es un secreto, que las costillas quedan en un costado del cuerpo, ¿no? Costado del cuerpo. Y el costado, cuando uno habla de costado, eso simboliza lo que es el compañerismo, ¿no? Estar al lado de alguien simboliza realmente, tiene que ver mucho con el compañerismo como está. Cuando uno está al lado de una persona, no está ni arriba ni está abajo, simplemente está al lado, está en un costado, ¿no? Yo me acuerdo, mire, yo dentro de los votos que hice con vos cuando me casé, yo decía, es que sí, el Señor ha creado al hombre de su costado. ¿Para qué? Para que la mujer esté a su lado y precisamente y se cumpla aquello que está en el versículo 18 que dice, le haré ayuda idónea para él. Eso, ¿por qué lo hizo? Por una ayuda idónea, ¿no? Entonces, ese es el verdadero sentir de la mujer. Es un complemento, pastor, un complemento. Dice, no fue creada de debajo del hombre para que el hombre no la pisotee. Ni tampoco por encima del hombre para que ella se enseñoree del hombre. No, fue creada a su lado. ¿Para qué? Para que se acompañen el uno al otro y, como dice Milena, para que se complementen. ¿Pero qué es esto de idóneo? Miren que hablan de que la mujer es ayuda idónea y todo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es idóneo? Bueno, algo idóneo es algo que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o para un fin. Entonces, cuando dice, te voy a hacer ayuda idónea, es porque estaba haciendo Dios una persona que cumplía con todas las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para contribuir, para que tanto ella como el hombre pudieran lograr ese objetivo que Dios quería para ambos, ¿no? Básicamente, ¿no? En eso, obviamente, tenemos que tener claro que la mujer tiene la capacidad de hacerlas, ¿no? Porque si Dios básicamente se la creó al hombre como ayuda idónea es porque ambos podrían tener, o ambos tenían las capacidades idóneas, ¿no? Sí, funciones. Entonces, no es un secreto, Mila, hablando de esto de ayuda idónea, que las iglesias y las familias son sostenidas por mujeres. Cualquiera podrá decir, no, pastor, ahí sí se equivocó, porque en la mayoría de las familias son sostenidas por el varón. No, el varón es el proveedor. Pero una cosa es proveer el dinero y alimento y otra cosa es sostener, ¿no? O sea, básicamente las mujeres son ese soporte. Hoy hablábamos en la iglesia y explicamos lo de aquello de que Cristo es la piedra angular. Angular, sí. Y explicamos qué es una piedra angular y la piedra del ángulo. Para los arquitectos y los constructores. En las construcciones antiguas se usaba eso de que había una piedra angular que era la piedra que se ponía en las construcciones y era el soporte, la referencia, la base del resto de la edificación. Y si una edificación no tenía una piedra angular, lo más probable era que se caía. Entonces, digamos que a nivel de familia y de iglesias, obviamente, manteniendo la distancia, las mujeres tienen esa función, mire, son un soporte realmente, y muchos hogares, muchas familias son sostenidas, y cuando hablo sostenidas me refiero a la parte de mantener ese vínculo de unión, de mantener esa resistencia, ese puente en el que se unen todos para las iglesias y la familia, ¿no? Entonces, pues los hombres y las mujeres estamos para colaborarnos, para complementarnos, no estamos para competir, que es lo que hoy en día se promueve, ¿no? Esa competencia entre hombres y mujeres, y que los hombres odian a la mujer y las mujeres odian a los hombres, que quién es mejor, que si el hombre y la mujer. Bueno, una cantidad de cosas, pero bueno, esa no fue la intención de Dios cuando creó al hombre y a la mujer, no para que compitan, sino para que ambos, teniendo las capacidades que Él les dio, a ambos puedan
ambos, obviamente, cumplir aquello que Dios les asignó, ¿no? Y bueno, más adelante en el capítulo 3 de Génesis, cuando vino lo de la desobediencia del hombre y la mujer y todo, porque todo el mundo le echa la culpa a la mujer, no, el hombre también tiene su cuota ahí. En Génesis 3:13, que habla de que Dios, que decían que es que Dios maldijo a la mujer, no. Dios no maldijo a la mujer cuando pecaron, Dios lo que maldijo fue a la serpiente, ¿no? Pero a la mujer no. Porque hay gente que dice, sí, pastor, porque los dolores de parto, eso fue porque Dios la maldijo. No, los dolores de parto al final son fruto del pecado, Exacto, ¿no? consecuencia. Como tantos frutos del pecado que la gente desafortunadamente tiene que sufrir como consecuencia de la desobediencia. Pero no, los dolores de parto son fruto del pecado, pero realmente el Señor no maldijo a la mujer. Más adelante, obviamente, la situación para la mujer a raíz del pecado Sí, cambió. se complica, ¿no? Porque el Señor le dice, el marido se enseñoreará de la mujer. Sí. Pero no estamos hablando de cualquier mujer. No. Estamos hablando de una mujer que Impía. impía, apartada de Impía, Dios. Apartada de Dios. Porque recordémonos que en un principio el Señor creó tanto al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones, la creó de su costado para que fueran compañeros, ayuda idónea para construir juntos, pero a raíz de la desobediencia del hombre y la mujer y a raíz del pecado, el Señor dice que el hombre entonces se enseñoreará de la mujer, pero no de cualquier mujer, de toda mujer apartada de Dios. Ajá. Porque la intencionalidad de Dios, recordemos, Es que no nada- es que el hombre se enseñoree de la No, mujer. No, y no, que porque nadie los se creó iguales, ¿no? pierda. No, esa no era la intencionalidad de Dios. Pero como a raíz del pecado, la mujer pierde su identidad, es decir, ya no sabe ni quién es, ya no está la imagen de Dios en ella como tal. Entonces, por eso es que el hombre se enseñorea de ella, ¿no? Entonces, acuerde que hay un principio que manejamos en la iglesia que dice que el que no sabe quién es en su mente, es decir, el que no sabe ni quién es, que no tiene ni identidad, su cuerpo, su vida no vale nada, ¿no? Y entonces, por eso, hasta el día de hoy podemos ver casos de mujeres que están metidas en relaciones tóxicas, sí. donde qué un hombre se ha lástima. enseñoreado de ellas Sí. y ellas no pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque la voluntad de ellas les pertenece Está a un reducida, hombre, ¿no? Está reducida. Porque ellas han perdido su identidad, ¿no? Básicamente eso. Entonces, Y está en siglo claro. XXI, pastor, no es Sí. Que en años antiguos, no, en este siglo, la mujer está sometida Tristemente, por 10.000 a colones, través de los por tiempos, los sí. hijos, que qué dirá mi familia, que qué dirá mi mamá, y siguen sometidas, pastor. Sí, y lo que ha venido haciendo es que la mujer se ha denigrado, ¿no? Sí, Básicamente, sí. ignorando que Dios la creó con una Así es. capacidad, con una identidad, ¿no? Pero recuerde esto, o sea, yo quiero que tenga presente, si es que usted es mujer y me está escuchando, si usted no sabe quién es en su mente, su vida no vale nada, ¿no? Y entonces por eso es que hay muchos hombres que se enseñorean de muchas mujeres porque las mujeres han perdido su identidad, ¿no? Sí. Pero eso no tiene nada que ver con Dios, ese no era el plan original de Dios. Ahora usted dirá, pastor, y entonces todas esas mujeres que han perdido su identidad, que se han apartado de Dios y que están enseñoradas de un hombre, ¿qué deberían hacer? Vuelva usted, mujer, ahora en amistad con Dios, En amistad con recupere Dios. su identidad, recupere su propósito de vida Amén. y dé ese valor, ¿no? Porque si usted no se da valor, usted como mujer, pues ¿quién se lo va a dar, no? Nadie se lo Entonces da. vamos a mostrar, Milen, Ajá. cómo la palabra nos muestra a la mujer Ajá. y cómo la palabra nos muestra cómo debería ser tratada también. Sí. Por ejemplo, nos vamos a ir por allá en el libro de Éxodo 20:12, dentro de los mandamientos que el Señor mandó, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Después en el versículo 15 dice, el que hiriere a su padre y a su madre morirá. Y después en el versículo 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre y a su madre morirá. Entonces mire que aquí en la ley de Moisés Mandamiento. se habla de padre y madre, ¿no? Por igual, tienen que recibir el mismo trato, la misma consideración, el mismo respeto. No es que hay un trato preferencial para el padre y otro para la madre. No, ni para el hombre ni la mujer, no, ambos, hay que honrarlos a ambos. Hay que bendecirlos su lugar. a ambos, darles su lugar a ambos. Entonces, empecemos por ahí, desde la ley de Moisés como Sí. tal. En el libro de Deuteronomio, mire, 31:12 dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en sus ciudades, para que oigan y aprendan, y De tu teman a palabra. Jehová vuestro Dios, Ajá. y cuiden de cumplir todas las palabras que está de esta ley, ¿no? Entonces, mire que en la ley de Moisés también, ¿a quienes se les llamó y que tenían el derecho de aprender la ley y la palabra? Hombres y mujeres. Y los niños. Y niños, no está hablando de solo los hombres. No. Entonces, hasta ahorita vamos viendo que de un principio, miren, la igualdad siempre ha existido. Así es. ¿Por qué tenemos que buscar igualdad ahora
Si siempre ha existido ante Dios, lo que tenemos que buscar, son recordemos, temas de moda, pastor. es justicia, ¿no? Alguno habló por allá y ahí se comenzó a montar y son temas de moda. Eso es como Ajá. eso es como que le dicen ahora, no, es que hay que inventar leyes para tanta delincuencia. Y digo, las leyes existen. Sí, Lo que pasa es que no las cumplen. Entonces Las violan. no son necesarias nuevas leyes para darle a la No, mujer no. su lugar, ¿no? Sería suficiente como que las que ya existen se cumplan, ¿no? Se Entonces, cumplan. y si estamos hablando dentro del reino de Dios, mire que ya lo que hasta ahora hemos llevado, ya existe en la palabra Así es. estatutos y un orden de Dios de cómo deberían ser tratados Por las igual. mujeres, por igual Por que los igual. hombres, por igual, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, y si nos dirá, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, no, si nos vamos al libro de Efesios 5:28, dice la palabra, así también los maridos deben amar a sus mujeres Así es. como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así Entonces, mire es. que en el Nuevo Testamento, Ajá. ¿qué es lo que manda Dios a los hombres? Mire, Sí, que amen a sus mujeres, ¿no? esposas, sí. Que amen a su esposa como que si las cuiden, como las si fuera uno mismo, protejan, ¿no? Así es. Entonces ya íbamos armando, como si estuviéramos en un Sí. juicio, estamos armando pruebas, porque acuerden que partimos de la acusación aquella que dicen que si Dios es machista, ¿no? Sí. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Así es. Entonces mire lo que Dios Ay. demanda, ¿no? Al hombre, de que trate a la Es mujer una con amor y con responsabilidad, respeto, con ¿no? cuidado, porque nosotras somos muy delicadas, pastor. Bueno, algunas se pasan, pero no importa, ese es otro tema. Está bien, entonces para que vayamos viendo qué valor tiene la mujer Así delante de es, Dios. sí. Lucas 1:26 dice, al sexto mes, porque esto que voy a leerles, y ahora les explico, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, a la casa de David, y el nombre de esta virgen era María, ¿no? María. Entonces, ¿por qué les leo esto? Porque imaginen que hay algo que nos puede dar una idea del valor que tiene la mujer para El Dios. amor que tiene. Es que él hacia- vino obviamente por medio de una mujer, la Así Virgen María. es. Y ahí quería detenerme un ratito, Mile, en que si hay algo que nos acusan a los cristianos es que, bueno, obviamente los hermanos católicos, bueno, no, los católicos, llamémoslo así, de que nosotros no creemos en María. Sí. Y no es que los cristianos no creamos en María, Ujú. sí creemos en ella, obviamente sabemos que existió y sabemos que fue una siervaza del sierva de Señor, Dios. a tal punto que el Señor la escogió para nacer por medio de ella, ¿no? Ujú. Qué Pero ya, privilegio, ¿no? una mujer Lo que privilegiada y todo eso, trae- Ajá, trae al mundo ya, una vida. Ajá. pero ya fue un instrumento que Dios usó, pero ya de ahí pasar a Venerarla. idolatrarla, Ajá, aunque la venerarla. gente dice que no, que ellos no la idolatran, que la veneran, es lo mismo, al nivel de Dios, o inclusive decir que ella es la madre de Dios, lo cual no tiene sustento, y atribuirle milagros que sabemos que no lo puede hacer, porque ella fue una mujer común y Así corriente, es. con ciertos atributos, con ciertas cualidades, al punto que Dios la escogió. Debilidad. Pero mire, el valor de la mujer básicamente fue por medio de una mujer, De una que mujer. nuestro Señor vino a este mundo, ¿no? Como Así tal. es. Ahora, algo importante también es cómo nos muestra la mujer, la palabra la mujer en diferentes roles, mire. Sí. Por ejemplo, para no perder el hilo de esto. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 31:11, que habla de la mujer virtuosa, dice el ¿Quién corazón... la hallará, pastor? ¿Quién la hallará? ¿Quién Dice, la hallará? el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, Trabajadora. ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien los negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica la mano al uso y sus manos en la rueca, que son instrumentos de hilar, de De tejer. hilar, Entonces, ¿cómo de la muestra tejer. la palabra ahí en la mujer? Trabajadora. Trabajadora, Sí, empresaria, emprendedora. que le gusta administrar Sí. bien sus finanzas. Así la presenta la palabra a la mujer, ¿no? Así es. Por allá en el libro de Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Sí, Débora, Débora, la profetisa, mujer de Lapidón. Entonces, ¿cómo la muestra la palabra de esta Una mujer? autoridad. Como una gobernante en un Una puesto de autoridad. mando, ¿no? Ujú. Ahora viene una pregunta, mire, si Dios fuera un Dios machista, ¿Y esos roles? ¿mostraría a una mujer en este rol de gobernar y de Sí. dirigir? Sí, ¿Cierto sí, que no? nada Entonces, que no, ver. no tiene sentido como Exacto. tal. Y termino con este para darte paso. Segunda de Reyes 22:14 dice la palabra, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Acbor, Safán y Asasías a la profetisa Hulda, Ajá. mujer de Salún, hijo de Tiba, hijo de Arbas, guardia de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel,
Decía el varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Entonces, mire Una que profetiza. eso fue porque, ¿sabes por qué fue esto? Porque ¿te acuerdas que se había perdido el libro en el templo y lo encontraron? Entonces ellos mandaron a preguntarle a la profetisa que si tenía algún mensaje de Dios. Entonces ella les dijo básicamente. Entonces, imaginen ustedes, en esos tiempos, mire, los profetas eran personas claves porque eran La los que boca de servían Dios, para que Dios así transmitiera, ¿no? Y había una profetisa, ¿no? Entonces, obviamente una persona muy importante desde el valor. punto de vista espiritual. Entonces, ella era la voz de Dios. Ahora, si Dios fuera un Dios machista, ¿consideraría a una mujer como su boca? Es una Nada pregunta que ver, válida, ¿no? nada que ver. Entonces, hasta aquí que hemos llegado, uno a decir, volvemos a la pregunta, ¿será Dios machista o no? Entonces, recuerde, no se deje llevar por lo que dicta la sociedad, sino vaya a lo que dice la palabra para que usted vea el valor que tiene la mujer delante de Dios, para qué la creó, con qué fin la creó, y cuál es la expectativa que tiene Dios del trato que se le debe dar a la mujer, ¿no? Así Entonces, no hay es. que buscar igualdad, ni mucho menos porque la igualdad siempre ha estado desde un principio. Lo que hay que buscar hoy en día es que se le haga justicia a la mujer, ¿no? Justicia. Así es, pastor. Bueno, vamos a leer aquí los saludos de los mensajes de los hermanos. Marisol Lobando, buenas noches, pastores. Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia. Gracias por traernos la palabra de Dios. Muchas bendiciones, Marisol, para ti. El Cita está aquí en California. Buenas noches, pastores y todos los hermanos y seguidores del programa. Que Dios los bendiga. Saludos desde California. Un abrazo, El Cita. Pablo Muro está allí. Saludos, pastores, por aquí en sintonía. Muchas bendiciones. Un abrazo a la distancia, Pablito. Miriam también está aquí. Miriam, un abrazo. Ella está en Dagua, Colombia. Muchas bendiciones para ti, tu familia y tus padres. Ahí le manda un saludo Ever también. Aquí en sintonía está Rosita, ella está en San José. Buenas noches, estimados pastores, muy agradecida por su enseñanza de gran edificación. Pablo Muro dice, pastor, hay que saludar a las mujeres de verdad, no a aquellos que se creen en su parte pecaminosa por ser una mujer. Así es, Pablo, un abrazo. Floribet también está allí, ella está en Cartago. Buenas noches, saludos, bendiciones, Flori, un abrazo. Davis también está allí. Hola, Davis, que el Señor te bendiga. Él está en Desamparados y dice que saludes a los oyentes en sintonía, bendiciones. Oscar, aquí está Oscar desde Panamá. Bendiciones, mis hermanos, desde Panamá, un abrazo, saber de ti, Oscar. Que el Señor te bendiga. Elsa dice, pastor, pero tanto trabajo que tenemos las mujeres en la casa. No quiero generalizar, pero a mí sí me hubiese gustado trabajar solo para mi casa, pero no me tocó. Pero estoy contenta de todos modos. Así es, Elcita. Hay cosas que a veces no nos gusta mucho. Aquí está Silvia. Silvia, bendiciones. Saludos a tus nietos desde Cartago. Taras de Cartago está Silvia Brenes. Elsa, es verdad, pastor, qué feo, dice Elcita. Leonardo está aquí, él está, creo que parte de Coronado. Hola, Leo. Espero que no esté haciendo frío por allá. Los amo mucho, pastores. Dios los bendiga desde Coronado. Dice, 1 Pedro 3:1, dice Leo. Dice, asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así es, Leo. Ahora el pastor dirá, Primera de Pedro también 3:2 dice, considera vuestra conducta casta y respetuosa. Idónea es la que lo confronta, no para pelear, sino para decirle dónde está mal. Dice el Cita. Evelyn, hola Evelyn, ¿cómo estás? Bendiciones, pastores y hermanos, excelente el tema, como siempre, muchas gracias. Esmeralda, feliz cumpleaños, happy birthday to you. ¿Creyó que nos acordamos o no? Buenas noches, un abrazo para todos. Desde Los Llanos está ella. Cindy Obando, Cindy, un abrazo para ti, tu familia, un abrazo, queridos. Ella está en San Blas de Cartago. Cindy, para tus hijos y para Alex. Buenas noches. No sé si ahí en 60 65 10 59 hay algo, pastor. Bueno, un saludo para Oscar desde los lotes de Peralta que saluda aquí a la emisora. Ah, sí, en Heredia. Él está en Heredia.
Y bueno, también está Pelado, que siempre nos saluda, ¿no? Saludos. Un abrazo para él, Pelao. bendiciones, un abrazo Pelado. Y para que las está ahí. chicas y para Bueno, Irma. para Maylin, para Pamela, un abrazo para ella, para Gigi. Bueno, Irma Macís, un abrazo Irma, ahí desde la distancia, y a Bernabé, un abrazo para Y ustedes. también a Cecilia y ahí está Elizabeth. Bueno, vamos a retomar el tema Ajá. para que nos rinda y nos alcance estos minutos que nos quedan. Bueno, lo que dice Pablito Muro, pues sí es cierto, Sí. ya estamos en un mundo loco, Pablito. Hoy en día hay hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, y niños que se creen viejos, viejos que se creen, bueno, de todo hay un poco ahí, pero hasta bueno. animales, pastor, hasta con los animales. Sí, pero bueno, obviamente sí, estamos hablando de las mujeres como Dios las ha creado, ¿no? Y la mujeres propiamente referencia de dichos Primera de como tal. Pedro de Leopa. Y bueno, sí, obviamente la palabra habla mucho de eso. Ajá. Lo que pasa es que estamos hablando, eso es para todos, ¿no? Hay muchos versículos que hablan de cómo de cómo deben ser los hijos con los padres, las esposas con los esposos con las esposas, como uno con los jefes. Entonces hay niveles de autoridad que Dios ha dado ahí precisamente para que después no se le acuse de que él dijo esto y aquello de acá, ¿no? Como hoy estamos hablando de esto de que si Dios es un Dios machista, lo que estamos tratando de poner obviamente es lo que dice la palabra de la mujer y el valor que tiene la mujer para el hombre, no solo para el hombre, sino para Dios primeramente, Para ¿no? Dios, porque Y lo que hemos podido ver es que todo eso digamos, lo que han denigrado a la mujer y el poco valor que se le ha dado en algunas partes, obedece más a un entorno social y un Sí, entorno cultural que lo que Dios mismo ha dicho. Desde un principio ya lo vimos, la igualdad siempre ha existido, ¿no? Dios creó al hombre y la mujer iguales, con las mismas capacidades, con la misma tarea como tal, pero a raíz del pecado y de la desobediencia, pues obviamente hay una pérdida de identidad y eso hace que muchos hombres se enseñoreen en mujeres, que hasta el día de hoy lo vemos, mujeres que no pueden salir de relaciones dañinas. ¿Por qué? Porque la voluntad no les pertenece. Está obviamente una persona enseñoreada de ella. Pero bueno, estamos viendo obviamente algunos versículos ahí y cómo Dios presenta a la mujer en diferentes roles. La presenta como una mujer empresaria, trabajadora, ordenada, gobernante inclusive, con autoridad como tal, siendo la boca de Dios también. Entonces vemos en roles verdaderamente importantes. Pero vamos a irnos un poco ahorita en esta segunda parte ya a lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que tampoco estuvo, digamos, aislado de lo que fue la participación de las mujeres y la importancia que muchas mujeres tuvieron Sí. en el caminar del Señor, ¿no? Entonces, servidoras. muchas que hubieran le sirvieron. Muchas servidoras. Y voy a leerles esto que está en Lucas 8. Ajá. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, Sí. María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces lo que vemos ahí es que realmente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, si bien no dependía de las mujeres, obviamente no vamos a decir que dependía, pero sí la mujer tuvo un papel importante. O sea, el Señor siempre estuvo rodeado de mujeres que le servían. O si no, recordemos al final de la cruz, ¿quiénes estaban ahí al lado de la cruz al final? Mujeres, ¿no? Mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron, tumba, obviamente la que Jesús tumba. había resucitado? Ajá. Mujeres, ¿no? Y muchas de ellas, obviamente, que caminaron con él, sirviéndole, ayudándole. De hecho, hay muchas parábolas, Mile, donde el Señor se apoya en enseñanzas que provienen de mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay una por allá que le añadió levadura al pan. ¿Te acuerdas de la viuda y el juez injusto? Ah, La sí, mujer y el clarito. dracma de oro, las vírgenes insensatas. Entonces, usó mucho realmente la figura femenina La mujer para ilustrar, samaritana. ¿no? Ajá. Siempre, sí. Su ministerio siempre estuvo rodeado de mujeres. O sea, es Así una que fue la realidad, ¿no? primera Y no solamente predicadora. rodeado, sino que tenía un trato especial con ellas, básicamente, ¿no? Y ahorita estábamos hablando arriba de que, de lo que leí, que habían algunas de ellas que estuvieran endemoniadas, ¿no? O sea, casas y viudas, ¿no? Pero bueno, el caso es que iban de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, a pesar del valor que la gente le daba a las mujeres, pero ellas siempre iban ahí con el Señor, precisamente porque agradecidas con Él, básicamente en eso. Y muchos de los pleitos de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos tenían que ver con cómo el Señor dignificaba a la mujer, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre lo criticaban de que andaba con prostitutas y que yo no sé qué? ¿Te acuerdas de la mujer aquella que le pecadora. ungió los pies con perfume, que el Señor estaba en casa de un alto fariseo y todo eso?
pero el Señor le dio mucho valor y le dijo, mira, entré aquí y nadie me lavó los pies y ella me los ha lavado con sus lágrimas y me ha Son más ungido. sensibles, pastor, Entonces más sensibles. Le dio un valor. Ajá. Le dio mucho valor a esa mujer, más allá de lo que la gente podía ver, porque pues obviamente el Señor, que es siendo Dios, pues veía mucho más allá de lo físico, veía el corazón, ¿no? De hecho, inclusive, el Señor le decía a los fariseos, para allá en Mateo 21, que las prostitutas creyeron más en Juan el Bautista que los mismos fariseos. Sí. ¿Se acuerda cuando él le dijo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron? Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Y entonces les dice, les puedo decir que ellos van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Entonces él dignificaba realmente a las mujeres sin importar mucho lo que habían hecho. Parte ¿no? de protección, nos quiere proteger, pastor. Sí, también, básicamente eso. No es porque digamos que somos el sexo débil, ¿no? Imagínese que Pero tener la capacidad de tener usted, dar a luz un chico o un hijo. Eso es una capacidad tremenda. Entonces, para protegernos es que es una bendición, ¿no? Una bendición. Ahorita vamos a tomar un ejemplo también, ahora que Milena menciona eso. Pero bueno, el caso es que sí, el Señor dignificaba a la mujer sin importar qué era lo que hacía. Miremos a la mujer adúltera donde la traían prácticamente para lincharla. Así es. Y básicamente él le devolvió la dignidad. Obviamente, ahora cualquiera podría decir, pastor, y ella, ¿y será que esa mujer no se fue y volvió a hacer lo que hacía antes? Bueno, eso ya es una responsabilidad de ella. Cada uno. Pero que el Señor le dio la oportunidad y le devolvió su dignidad y le dijo, bueno, entonces vete y no peques más. Es decir, aprovecha esta oportunidad que estás teniendo, ¿no? Porque para el Señor, miren, no es tanto cómo llega uno a los pies de Él, sino es qué es lo que uno va a hacer después de ese encuentro con Él, ¿no? Y siempre viene la oportunidad de que la gente se arrepienta, que nazca de nuevo. Y como le dijo a esa mujer, ese cambio. No peques más, le dijo, ¿no? Básicamente el Señor, y imagínate que uno de los pleitos que tuvo el Señor con esta gente que le llevaba a la adúltera, era decir, bueno, ¿dónde está el varón? ¿Sí? ¿Dónde quedó? ¿No eran los dos que estaban adulterando? ¿Dónde quedó? La ley de Moisés dice que el hombre y la mujer. Ambos deberían. Entonces, ¿dónde está? Entonces la puso en igualdad de condiciones con el hombre. ¿Quieren juzgarla? Está bien. Pero eso sí, ¿dónde está el varón? Y además, antes de que la juzguen, ¿ustedes qué? ¿Ya se pesaron? Pues acuérdate que era una cantidad de pecadores tratando de condenar a una pecadora, ¿no? Una pecadora. Entonces, esa es una historia también bonita, esa de la mujer adúltera. Sí. Y ahora que tú mencionaste, Emilio, lo de la samaritana. Sí, la primera predicadora. Que es otra historia también interesante. Que ahora se dirán, pastor, yo he escuchado varias veces del samaritano y samaritano, ¿cuál es el asunto con los samaritanos? Bueno, por si usted no lo sabía, recuerde, los judíos y los samaritanos no se llevaban. No eran amigos. Poder y todo. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Por qué? Bueno, Samaria, nada más para que nos ubiquemos, Samaria se ubicaba geográficamente en el centro entre acuérdense que el reino se dividió en norte y sur, ¿no? Sí, después de los Entonces, reyes. Samaria estaba en el centro. Entonces, la gente del norte que quería ir al sur, preferían dar una vuelta, una vueltota, ¿para qué? Para no pasar por Samaria. Porque ellos trataban de evitar pasar por ahí. ¿Por qué? Por problemas políticos, problemas religiosos. De tierras, de religiosos. Eso es como la gente, por ejemplo, poniendo el ejemplo aquí en Costa Rica, que la gente diga, no, hombre, yo no puedo agarrar el ferry porque esa gente no voy con ellos. Entonces yo para ir de aquí, de este lado de San José, a ir a Punta Arenas, entonces me voy a ir a dar la vuelta por arriba, por Guanacaste, para no pasar el ferry. No. Entonces, así hacía la gente, para no pasar por Samaria, iban y daban esa vueltota, ¿no? Entonces, por problemas políticos. Entonces, básicamente, por eso es que la parábola del samaritano que el Señor dio, que decía que había un herido ahí judío y que los levitas le pasaban por encima, pero un samaritano que obviamente no se llevaban, pero él más bien, movido a misericordia, lo recogió y lo llevó. Bueno, la parábola del samaritano que yo espero que usted la haya escuchado, ¿no? Pero el caso es que en esta historia del Señor con la samaritana, dice en Juan 4, que es donde está toda esa historia, en el versículo 3, dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Pues obviamente el Señor todo lo sabe, había una intención de él de pasar por ahí, a pesar de que todo el mundo le hacía el quite a pasar por ahí, pero no, para él era necesario, había un propósito de él, el ir a ese lugar como tal, ¿no? Y dice que él cansado del camino, como dice la canción, ¿no? Cansado del camino. Y dice, el Señor se sentó en un pozo ahí, y era como el mediodía, y no había nadie en el pozo sino una mujer. Y recuerde lo que les dije ahora, que en ese entonces
pues era casi que un delito ponerse uno a hablar con una mujer Sí. que estuviera sola, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero el Señor se puso a hablar con ella, ¿no? Y que tuviera todavía ¿Por qué? esa reputación. Porque ningún hombre decía, no, hombre, yo no me voy a rebajar a hablar con una mujer en la No, calle. y la hora que ella salió por agua, pastor. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, y menos si era una mujer samaritana, peor. Exacto. Pero bueno, eso al Señor no le importó mucho, ¿no? O sea, y algo bien curioso ahí, Mile, y es que rara vez en la Biblia, rara vez se relata que el Señor se haya sentado a conversar tanto con una persona. Pues él conversaba con la gente y se sentaba a enseñar y Sí. todo. O que lo buscaban. Y inclusive tuvo su conversación con Nicodemo y todo eso, pero rara vez él se sentó a hablar tanto con una persona y más siendo una mujer, ¿no? Sí. Inclusive más adelante en algunos versículos él se le presenta a ella como el Mesías y realmente el Señor a nadie se le había presentado como el Mesías, ni al mismo Nicodemo. Ujú. Él no se le había presentado a nadie como el Mesías, pero a esa mujer sí Así es. se le presentó como el Mesías, ¿no? Y bueno, y más adelante dice la palabra que cuando ya el Señor se fue y todo eso, y la mujer fue y le contó a la gente lo que ella había vivido y que ese era el Mesías y todo, dice la palabra que muchos ahí creyeron en el Señor. ¿Por quién? Por ella. Por una mujer. Por ella. Por ella, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso es un dato bien curioso El a valor que le considerar está ahí, ¿no? dando, sí, a ella. Le dio un valor tremendo. Y esa mujer no se quedó con lo que recibió, sino que lo compartió con los demás, ¿no? Como debe ser, ¿no? Así Tanto es. hombres como mujeres, lo que usted haya recibido del Señor, no se quede con eso, o sea, compártalo. Como decía Sí. Pablo, yo soy deudor, ¿no? Porque lo que he recibido no es mío, lo que por gracia recibo, por gracia lo doy, Sí. básicamente. Entonces, lo que nosotros somos mayordomos, somos administradores. Esta mujer, lo que recibió, que fue algo tan grande, que pudo haberse quedado con ella con eso, no, fue y lo compartió a otros y dicen que muchos realmente creyeron en el Señor por básicamente eso, ¿no? Entonces, imaginen esos ejemplos que hemos visto por encima, o sea, Sí. ¿tendrá o no tendrá importancia la mujer para Dios? Y en este caso que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, imagínese usted. Y bueno, y por si le queda duda, vamos a rematar nada más con algunos ejemplos de mujeres que dejaron huella en la palabra por sus enseñanzas, por la forma en la que actuaron, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 2, que se relata la historia de un gran siervo de Dios que fue Moisés. Ah, sí. Yo creo que todo el mundo sabe de Moisés, ¿no? El ¿Y patriarca. quién era Moisés? Y el que era hijo de Faraón y todo eso. Pero mire, ¿quién habla de la mamá de Moisés? No, casi Nadie, no ¿no? se menciona. Es más, y podíamos hacer ahí ¿cómo se llama la mamá de Moisés? Sí, y haga entonces a una ver pregunta. quién le atinó, ¿no? Vamos a ver que manden la respuesta. Pero bueno, ella se llamaba Yocabet, Yocabet, básicamente. qué lindo ¿Quién nombre. habla de Yocabet? Nadie, Qué ¿no? lindo nombre. Y nadie sabe los peligros que esa mujer vivió. Sí. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida de su De su hijo, hijo ¿no? que estaban Porque acuérdense matándolos. que en ese entonces el pueblo de Israel que estaba en esclavitud estaba creciendo mucho y entonces supuestamente para regular todo eso decidieron matar a todos los hijos varones que nacieran y entonces esta mujer tuvo a su hijo que nació varón. Sí. Y que por ley de Herodes, pues, no, ¿cuál Herodes? Faraón. De ese entonces del faraón, tenían que matar a todos los chicos, ¿no? Y ella lo escondió y todo eso. Básicamente eso, ¿no? Ella se negó a entregarlo, aunque obviamente, pues, Ella lo Moisés pudo amamantar. ya grande fue que se dio cuenta y Sí, todo ese sí. asunto, ¿no? Y hoy en día, mire, con esto del aborto, con Ujú. todos estos temas del aborto, que también hace parte de todos esos temas y esos lenguajes que vimos ahora, imagínate, tú lo decías ahora, la bendición que tienen las mujeres de poder ser De madres, poder o sea, ser madres. pero muchas mujeres desechan esa bendición y Ujú. con esto del aborto deciden más bien matar a sus bebés, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿cómo hacen falta Que hoy se en día, forman Mile? los huesos dentro de tu vientre y todo. ¿Cómo que- hacen falta hoy en día Yocabets? Yocabets. O sea, que luchen por sus hijos. Así es. Aunque ahora dirá, pastor, pero sí las hay. Claro que las hay. Claro, Es más, sí. son más las que luchan, pero ¿cómo falta que todas esas mujeres que tienen Ujú, esos saquen el pensamientos y todo estandarte de- entendieran esa bendición de poder tener un de bebé, ¿no? madres, Y, de ma- y que ese tema del aborto ni siquiera se considerara. Ahora dirá, pastor, pero ¿y en los casos de violación? Pues sí, entendemos el dolor que eso representa, Sí, pero no recuerde... tenemos derecho. Recuerde que un pecado no se corrige con otro pecado, ¿no? Así es. Y la criatura a la larga no tiene la culpa, ¿no? Entonces, si usted es una mujer embarazada que de pronto está oyendo, o usted conoce a alguien y que no quiere tener a su bebé, pues téngalo y lo entrega, como Yocabet. Sí. Lo tuvo y para salvarle la vida
lo entregó, ¿no? Sí. Entonces, que el amor de madre prevalezca. Así Que es. eso fue lo que puso Salomón allá cuando, ¿te acuerdas? Cuando le llevaron al bebé. Y dijo, Ay, bueno, vamos a partirlo en dos y que cada una se lleve la mitad. Sí. Y entonces la verdadera mamá dijo, no, entrégueselo no. a ella. Y entonces él se pudo dar cuenta, ¿no? La sabiduría. El amor de madre que prevalezca, ¿no? Entonces, bueno, obviamente para muchas mujeres a lo mejor muchas madres, mire, para muchos hijos son invisibles, porque hay Sí. muchos hijos que no agradecen. Malagradecidos, sí. Y entonces por eso es que a los hijos, ahorita le hablo a los hijos, valoren lo que realmente las madres hacen por ellos, ¿no? O sea, Así hay es, muchos que así no es. valoran. Entonces, esta mujer, Jocabet, una mujer que dejó huella, ¿por qué? Porque hizo hasta lo imposible, ¿por qué? Por salvaguardar la vida de su hijo. Y prevaleciendo el amor de madre en ella, decidió entregarlo. ¿Para qué? Para que él viviera, ¿no? ¿Cuántas mujeres no deberían imitar ese pensamiento? Hay otra mujer, mire, que menciona la palabra ya en 1 Samuel, capítulo 25, que se llama Abigail. Ah, sí. Es una historia muy rápida ahí que obviamente en ese entonces los pueblos o las casas tenían la obligación de ayudar a los soldados y todo ese asunto con alimentos y todo. Entonces, había una persona, había el esposo de esta mujer, obviamente le llegó ahí el ejército de David y le pidió comida y él dijo, no, parafraseando, ¿no? Sí, sí. Yo que me voy a poner a darle a ustedes, nada, a mí me ha costado mucho, no, lléguele a su rey que no, que aquí no venga a molestar. Y entonces resulta que los soldados fueron y le avisaron al rey y dijo, imagínese que allá no nos quisieron ayudar. Y dijo, ¿cómo así? Entonces vámonos y arrasamos con ellos, todo y matamos a acabar toda esa con gente. ellos. Pero resulta que la esposa de este hombre decidió más bien agarrar unos caballos, unos víveres y se fue al encuentro del ejército y se postró delante del rey y dando la cara por su marido, le pidió perdón y le ofreció todo eso. Entonces David, viendo esa actitud, dijo, bueno, está bien, no vamos a ir a hacer nada ya. Apaciguó los ánimos. Apaciguó los ánimos. Entonces, Sí. ¿cuántas mujeres, miren, como Abigail, como esta, Sí. no han tenido que ir a poner la cara Así es. por marido, por La los mayoría, hijos? yo creo. ¿Cuántas? No, hay muchas mujeres, ¿sí? Sí. A muchas mamás les toca a veces ir a los colegios a los pelear por los hijos. Por los hijos. O ir ¿cuántas mujeres, no? Entonces, Dar la y carita. realmente que no es su rol, ¿no? Porque realmente Dios no creó a la mujer para que le Sí. arregle los problemas al marido. Ujú, así Pa- es. La creó para que sea ayuda idónea, en el Sí. sentido, como decía Elsa ahí, para que sean piedra en el zapato, si es que se está desviando, un consejo, decir esto Así. no está bien, pero no para que tenga que ir a poner la cara, ¿no? Pero bueno, fue una actitud de una mujer valiente, obviamente, que fue y puso Por la su cara por su familia. marido, digámoslo, Sí, pero pues. bueno, por lo menos son historias que nos dejan ahí ver de mujeres que Porque se han sí, a esforzado. veces hay hombres insensatos como que se nublan, ¿no, pastor? Sí. Correcto. Ujú. Y bueno, hay otra mujer también que podríamos mencionar aquí, que es María, la hermana de Lázaro. ¿Te acuerdas que ya eran dos hermanas? Una estaba afanosa y todo, y esta María, que no es que no tuviera nada que hacer, ¿no? Pero decidió escoger la mejor parte, mire. Entonces, no importa, hablándole a mujeres, Sí. también a hombres, ¿no? O sea, que nos cae, ¿no? No importa los quehaceres que uno tenga que hacer, uno tiene que definir cuáles son las prioridades, ¿no? Y las Así cosas del Señor, perseverar en ellas, pues es la mejor parte, ¿no? No dejarlo a lo último. ¿Cuántos hogares, mire, muchos hogares hoy en día se sostienen gracias a la espiritualidad de las mujeres, Así ¿no? es. Que son las que A las más perseveran? oraciones, sí. Es más, ¿cuántas personas no hemos llegado? Y digo hemos porque yo me cuento ahí. ¿Cuántas personas no Sí. hemos llegado a los pies del Señor gracias a la perseverancia de una mujer? Así es. Por ejemplo, en así el caso nuestro, Milena llegó primero. es, así es. Y después llegué yo también por la perseverancia de esa. Entonces, ¿por qué? Así es. Porque muchas mujeres deciden escoger la mejor La parte mejor como tal, ¿no? parte. Así Entonces, es. bueno, ya en estos minutos que nos quedan, yo espero que después de todo esto, hay mucho todavía que buscar. La Biblia es una fuente inagotable. Espero que a usted le quede claro, Claro. básicamente, que la mujer tiene un lugar de alta estima para Dios. O Sí, sea, precioso. es de alta estima, ¿no? Así Básicamente, y por eso es que Él nos pide, en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Qué es lo que nos pide el Señor a nosotros? Sabiamente. Ser sabios a los maridos Sí. para vivir con ellas, dándole honor a la mujer como un vaso ni siquiera como un vaso frágil, Sí. como un vaso más frágil. Frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? No Básicamente. tengan estorbo. Y en Gálatas 3:28 dice, en Cristo ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre, ni libre, varón, ni mujer. Sí. ¿Entiendes? O sea, en Cristo nos somos una traten nueva bien, criatura. exacto. No es que el hombre es más que la mujer y que la mujer no puede enseñar, no, en Cristo No sean ásperos, nada de eso. groseros. es que la no nueva sean- creación, ¿no? Que Básicamente. no sean gritones, todo eso. Pero mira que esto que yo leí en Gálatas que dice, en Cristo
ya no hay ni judío ni griego, dice en Cristo, ¿no? En Básicamente Cristo, eso, en que es lo Cristo. importante, ¿no? O sea, tristemente hoy en día, pues lo que menos se valora, ¿sabes quién es la que menos se valora hoy en día? Las mismas mujeres. Sí. Entonces, una invitación a todas las mujeres es, Se quita ese valor. valórense en no ustedes se mismas, desgrine, ¿no? no se desgrine, así. No tengan autoestimas más bajas de las que deberían tener. No pretendan mujeres Ajá. que la gente las valore si ustedes mismas no se valoran, ¿no? O sea, pero para valorarse requieren identidad, tienen que tener identidad, saber su origen, Desgrinar. saber para qué fueron creadas, cuál es el propósito de vida, qué es lo que el Señor anhela de ustedes, las expectativas que hay, para que ustedes puedan, por medio del cumplimiento de su propósito de vida, poder llegar a su destino final. Y esto no es solo para mujeres, esto es para Sí. todos, ¿no? Para todos Que a realmente, ¿no? veces queremos parecernos a los hombres y que los hombres son tan... Así es, ¿no? Pero bueno, Tan por ahí anda el diferentes. asunto. Yo espero que después de esto, y volvemos a la pregunta, ¿será Dios un Dios machista? Pues bueno, sabemos que lo encasillan ahí, pero lo menos que tiene Dios es de ser un Dios machista, porque la mujer tiene una alta estima Amén. para Él, ¿no? Así, Y un por eso buen- nos pide a nosotros los hombres que la tratemos como brazo frágil Sí, y nos que vivamos cuida. sabiamente con ella. Y obviamente para ellas también habrá su cuota de lo de que tienen que hacer. responsabilidad. Pero Ujú. bueno, por ahí anda el asunto. Entonces, Sí. Pastor, vamos a aquí- orar, antes de ir An- ahora con unos mensajes, orar para que las personas que nos han escuchado pues tengan su oportunidad también de entregarle su vida al Señor. Ujú. Si usted obviamente hoy ha entendido que nada, esto que hablamos le calza, porque hombre o mujer, ¿no? Eso es para hombres y mujeres, porque usted vive apartado del Señor, pues recuerde, los consejos de Dios y su palabra son para aquellos que creemos en Él y hemos entregado nuestra vida a Él, ¿no? Así es. Si es el caso suyo que anda apartado, entrégale su vida a Cristo para que todo esto que hemos hablado y las grandes cosas que Dios tiene preparadas para su pueblo puedan aplicar para usted. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente estoy viviendo una vida apartado o apartada de ti. Pero no más, Señor, hoy arrepentido, como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así es, pastor. Antes de despedirnos, está Denis Sánchez, también está conectado desde Tampa, Florida. Abrazo enorme, pastores. Que el Señor los bendiga, que nos siga usando. Filipenses 1:21, él dice allí. También dice aquí, él cita, pastor, y Yocabé era tía de Anra, su esposo. Y Irma, muchas bendiciones para Irma, que está conectadita ahí, para cada una de ustedes de la iglesia, un abrazo a la distancia, que esta semana sea de mucha bendición. Y feliz cumpleaños a Esmeralda y para las mujeres. Bueno, próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, programa Sinceridad, aquí en la 105.9 Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Amén. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.